Sin más dilación, le damos la bienvenida a Javier Albán. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo. Hola, Ale, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, un poco los bandos en este tema de la Junta Nacional de Justicia y el Congreso se han definido y son bandos que tienen argumentos completamente distintos y opuestos y una forma totalmente incompatible de ver este hecho de la realidad, ¿no? Esta Ujú. investigación aprobada por el Pleno del Congreso, este proceso sumario en la Comisión de Justicia que busca que los miembros de la Junta Nacional de Justicia efectivamente sean retirados de sus cargos. Hemos tenido pronunciamientos de la ONU, de una serie de organismos internacionales, de Mm. otros países, pero los congresistas se mantienen R con R y defienden un poco lo que ellos consideran es su fuero de la investigación. Entre los argumentos hasta el momento que se han planteado para apoyar este intento del Congreso de investigar a la Junta Nacional de Justicia, ¿cuáles son un poco los que te llaman más la atención y cómo responderíamos a esos argumentos desde tu perspectiva? Em, a ver, para comenzar, creo que es importante aclarar que no está en discusión que el Congreso tiene la capacidad, tiene la competencia De para investigar investigar. y eventualmente remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, dice la Constitución Consejo Nacional de Magistratura, pero porque todavía no ha actualizado el texto, pero bueno, de la Ujú. Junta. Sin embargo, el tema es que no lo puede hacer de cualquier forma o por cualquier razón, ¿no? Se entiende, o sea, los artículos de la Constitución hay que leerlos no pensando en, ya, qué es lo que yo puedo entender de la literalidad según lo que más me conviene ahorita, De sino un artículo pensando, específico, además, ¿no? exacto, de un artículo Ujú. específico, sino leyéndolo todo completo para que haga sentido y pensando cuál es el entendimiento más razonable. Entonces, sería razonable entender que por cualquier razón se puede expulsar, o sea, se puede remover. Si ahí dice falta grave, entonces no debería ser por cualquier razón que se les pueda remover, tendría que ser por realmente una causa grave. Hasta ahora, las que han habido como precedentes, las causas graves que se han entendido como precedentes han sido dos veces casos de corrupción muy claros, con evidencia muy seria, ¿no? En el 2010 me parece la primera vez y luego en el 2018 con lo de los NM audios. El tema es que ahora se está planteando, en la práctica, digamos, se están planteando que hay motivos que también configurarían causa grave, pero que en la práctica lo que harían es bajar la valla, es entender que casos que hoy no están al nivel de un caso de corrupción como el de los NM Audios o el del 2010 que te mencionaba, también podrían ser considerados causas graves. ¿Y cuáles son estas razones? El haber publicado un comunicado con el cual el Congreso no estaría de acuerdo, em, pero que no tiene mayor efecto, el comunicado, puede ser ignorado, como de hecho fue ignorado ya. Y además, el que se haya entendido que una de las miembros de la Junta Nacional de Justicia ahora está superando el rango de edad límite que tendría, que es por un tema de una interpretación que se tuvo, que veían dos alternativas posibles, y se optó por una, pero ahora se les está diciendo que haber hecho esa interpretación sería también una falta grave. El problema con esto es que estás bajando la valla de que se interpreta como falta grave y hacia futuro estás habilitando que un futuro, o sea, que a cualquiera que quiera abusar del poder pueda, porque se le ocurre, porque porque miembros de la Junta omiten una opinión diferente a la de la mayoría del Congreso, podría entonces votarlos, ¿no? Ese es el problema. Ujú. Los otros dos argumentos de la moción que ha sido aprobada para la investigación y que van a ser parte de las pesquisas que conduzca la Comisión de Justicia son la falta de cumplimiento para presentar informes anuales al Pleno del Congreso y Ujú, la supuesta intromisión en la decisión de la Corte Suprema de Justicia para que ésta tome posición a favor del caso sobre el que se emitió el comunicado, que fue el caso de Zoraida Ábalos, que ya el ujú, Congreso ha inhabilitado también por una decisión jurídica de Ábalos y una interpretación de la Constitución en el caso de la investigación fiscal contra el expresidente Pedro Castillo y la supuesta filtración de información al medio periodístico y de él ujú. es procedimiento disciplinario seguido a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Hay antecedentes de sanciones por causas graves o tenemos digamos, el centímetro, la wincha, para poder establecer
la gravedad de estas supuestas faltas que argumenta el Congreso? No, realmente lo que tenemos en la práctica es simplemente los precedentes que han habido, que han sido, como te decía, de casos de corrupción con evidencias muy claras. Ujú. Entonces, el tema es que cuando hay un artículo como este de la Constitución, estos artículos a los que ya estamos un poco acostumbrados, que por ahí que pueden ser leídos de más de una forma, ¿no? Que su literalidad permite leerlos de más de una forma, y no ha habido una aclaración, digamos, del Tribunal Constitucional que te diga la interpretación correcta es esta. Cuando ocurre eso, cuando hay un artículo abierto, el primero que tiene que interpretar cuál es la regla a aplicar es el organismo que es competente para ejecutar la función, ¿no? Entonces, en este caso, la Junta Nacional de Justicia, em, para cosas como el haber interpretado lo de la edad. Y entonces, después puede haber una corrección de, digamos, si es que la interpretación que toma la Junta es disputada, puede haber una corrección después por el organismo que tiene la competencia para finalmente decirte cuál es la regla final. Pero no es pues que la regla que adopte la Junta Nacional de Justicia, que es interín, o sea, la primera regla que entiende, no puede entenderse como una sanción, no puede sancionar como una falta grave el adoptar un criterio jurídico con el que uno discrepa, porque entonces luego con lo mismo podría sancionar en el futuro a cualquier otra persona con la que discrepes por cualquier otra razón. Y discrepar con otro organismo público no puede pues entenderse como falta grave, ¿no? Ese es el problema. Sí, ¿no? Otro de los argumentos que se esgrimen es, y lo he visto mucho en redes sociales, cuando se habla de que esto va a afectar el equilibrio de poderes, el Ujú. argumento que repiten cientos de personas es la Junta Nacional de Justicia no es un poder. Y por lo tanto, la investigación del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia no atenta contra el equilibrio de poderes. ¿Nos puedes poner, digamos, este argumento en un contexto constitucional, jurídico, Estado de Derecho, democracia, slash, puntos suspensivos? Sí, claro, a ver, el problema con esta frase o esta afirmación es que entiende, o sea, parte por un mal entendimiento de qué significa la separación de poderes. La separación de poderes a ver, em, el poder político antes de la Revolución Francesa, antes de que existieran las democracias, estaba concentrado totalmente como una bola que tú te puedes imaginar que está totalmente concentrada en el rey, ¿no? El monarca tenía todo el poder. Lo que nos hemos inventado con las democracias ¿Qué es es lo lo de que quieren separar los algunos poderes. congresistas al parecer, no? Acumular, ¿no? Acumular. Entonces, por eso, siempre que tú sientas que tú notes que hay concentración de poder o que la fuente del poder está siendo una sola, la fuente del poder, ahí se está debilitando la democracia. La democracia implica separar ese poder en compartimentos y decir, ya, hay actores diferentes que se van a encargar de cosas diferentes y se van a guiar por ciertas reglas. Y entonces, inicialmente, cuando Montesquieu se le ocurrió esta idea de dividir los poderes, habían tres poderes clásicos, que es, digamos, la idea que existía antes. Pero hoy en día, las democracias modernas no dividen su poder en tres, lo dividen de forma más compleja. Entonces, en el Perú, si bien hay tres poderes clásicos también, hay otros organismos constitucionales autónomos, 10, que están al mismo nivel, de alguna manera, no están jerárquicamente por debajo de los poderes, ni nada. Tampoco hay un poder que esté por encima de los otros, como el primer poder del Estado o algo así, ¿no? Simplemente es una división de actores, de organismos, que ya cada uno se encarga de diferente cosas. ¿Para qué? Para que sea más difícil abusar del poder. Entonces, cuando tú ves que hay un solo organismo, una sola de estas fuentes de poder que está teniendo una injerencia, digamos, que llama la atención, que está teniendo una injerencia más allá de la debida sobre varias otras instituciones. Entonces se está viendo un debilitamiento de la democracia, porque se está retrocediendo en el esfuerzo por separar los poderes y mantenerlos con competencias distintas, ¿no? Acá si tú tienes un Congreso que es el mismo Congreso que ha nombrado a todo el TC, idealmente un TC debería ser nombrado por varios congresos, ¿no? O en todo caso, por varias oportunidades. Este Congreso ha nombrado a todo el TC, ha nombrado a este defensor del pueblo. Es el mismo, es la única fuente de poder que tiene el Ejecutivo todavía, porque el Ejecutivo depende totalmente del Congreso. Ahora pretende, digamos, sancionar a la Junta Nacional de Justicia y después a los organismos electorales. Claramente es una sola fuente de poder la que está de alguna manera que teniendo una injerencia fuerte en el resto. Entonces, más allá de cómo se le llame, yo no soy partidario de llamarle a esto dictadura parlamentaria, o algo así, porque me parece un concepto muy complejo. Pero definitivamente hay un debilitamiento de la democracia, eso me parece innegable, porque la separación de poderes implica
que justamente sean distintos actores los que hagan distintas para evitar ese acumulamiento que finalmente nos lleva a problemas y a crisis como las que estamos enfrentando ahorita. Tú hablabas de esta, que se utiliza el término dictadura parlamentaria, que es una hipérbole claramente para definir lo que está Ujú, pasando. También otros hablan de golpe, ¿no? De golpe de Estado por parte del Congreso. ujú, Entendiendo que estas son, digamos, reacciones a una preocupación precisamente sobre lo que estamos conversando, el equilibrio de poderes, ¿no? La institucionalidad democrática, etcétera. ¿Cuál crees que es el riesgo de utilizar este tipo de hipérboles, entendiendo que finalmente, como hemos estado viendo y conversando, y artículos comparándonos, por ejemplo, con Guatemala, el deterioro institucional y la pérdida de la robustez de una democracia, aunque ha ujú. sucedido que puede pasar de un día para otro, en realidad los procesos ahora son de mayor, digamos, deterioro en el tiempo, ¿no? O sea, Ujú. y hay más bien escalas de grises que nos podemos estar perdiendo con esas hipérboles. Sin duda. Yo creo que hay una percepción equivocada de mucha gente que cree que el peligro, el mayor peligro que existe hoy en día todavía es o bien o que la izquierda adopte el poder o que la derecha extrema adopte el poder. En realidad, el mayor peligro actual en las democracias, ya no estamos en la Guerra Fría, donde el comunismo internacional era algo que existía. Eh, no, el actual problema más fuerte que estamos enfrentando son los autoritarismos, sea de izquierda o de derecha. Entonces, tener estas hipérboles, estas interpretaciones constitucionales de, a ver, yo leo la Constitución un artículo por separado y a ver qué me permite entender la literalidad para mi conveniencia, hacer eso sienta precedentes que luego van a hacer que sea más fácil para el siguiente que quiera romper las reglas, romperlas y poner un precedente peor y peor. La democracia es bien fácil romperla, es mucho más complicado construirla y demora más. Entonces, si tú empiezas a sentar precedentes de yo puedo expulsar a este fiscal porque no me gusta su criterio, entonces va a venir otro Congreso después con una mayoría distinta que va a hacer lo mismo, con otro fiscal que a ti sí te parecía que era bueno. Si bajas la valla para que un organismo pueda hacer algo tan grave como expulsar de la noche a la mañana a todos los miembros de otro organismo, ¿no? De lo que se entiende ahora como valla, como falta grave, que es una valla alta, casos graves de corrupción, a estoy en desacuerdo con su comunicado. Entonces, está bajando la valla el próximo autoritario. Este tema el juego brusco constitucional, ¿no? Constitutional hardballs, que es como se le llama a esta forma de abusar de la literalidad de la ley para intentar beneficiarte, tiene ese problema, tiene el problema de que es la forma como se han ido destruyendo las democracias, como tú mencionas últimamente, ¿no? Ya no se rompen las democracias con golpes, con tanques, sino se rompen poco a poco. ¿Cómo se rompió la democracia en Venezuela? Así. Hugo Chávez hizo exactamente eso, ¿no? Juego brusco constitucional para copar el Estado poco a poco. Y si bien tú puedes creer que hoy en día de repente no es que el Congreso esté intentando copar el Estado, bueno, pero está haciendo más fácil, aún si no crees eso, está haciendo más fácil que el próximo autoritario que venga lo haga. Que Entonces, es puede un ser problema de cualquier lado del espectro, ¿no? Porque de finalmente cualquiera. en política y en el Perú lo hemos visto, hay un péndulo, ¿no? Que era lo que estamos viendo. Y otro de los argumentos, y es uno de los argumentos al parecer más popular, ¿no? Es que, por ejemplo, vamos a compartir un comentario de una persona que nos sigue, Robert Manuel, dice, ojalá saquen a esos corruptos de la Junta Nacional de Justicia por querer meterse con la valiente fiscal Benavides, ¿no? Que es esta lógica de lo que te decía, los bandos, ¿no? Que estamos como una especie Ujú, de guerra en la que hay un lado, ¿no? El Congreso, el Tribunal Constitucional, la fiscal de la Nación, y del otro lado está el vizcarrismo o el caviarismo o la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y se menciona corrupción de la Junta Nacional de Justicia cuando no hay corrupción en ninguno de los argumentos del Congreso, ¿no? No hay acusación en este caso, como sí, como ujú. bien decías, había sucedido cuando se cerró o se reformó el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? ¿Cómo ves un poco estos argumentos también y qué consecuencias inesperadas podrían tener para quienes utilizan este argumento para justificar este tipo de acciones como la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? O sea, digamos, de que hay como
nosotros contra ellos, ¿no? En este caso, Claro, un lado es ok. la fiscal Benavides, que está siendo investigada, la Patricia Benavides, que está siendo investigada por la Junta Nacional de Justicia, y hay Ajá. como es casi, digamos, un deporte, ¿no? Nos habíamos acostumbrado al partido entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Que es el partido que hemos vivido desde el 2017 hasta ahora, y ahora han entrado nuevos jugadores a la cancha y estamos viendo un partido mucho más complejo que poder legislativo versus poder ejecutivo. Yo creo que, a ver, primero que nada, no debería sorprendernos que la discusión sea mucho más emocional y que responda a este tipo de cosas que a argumentos racionales, porque en política lamentablemente así funcionamos. La política es más parecida al fútbol, tomamos posiciones más por motivos emocionales, por bandos, por desconfianza, por miedo, que por motivos racionales. Entonces, no debería sorprendernos que eso ocurra. Lamentablemente, Em, creo que este sí es uno de esos ejemplos donde es fácil darse cuenta que quienes están viendo solo las cosas por o sea, con esos lentes, ¿no? Con el lente de ellos contra nosotros, no se están dando cuenta que aquí podrían estarse metiendo, digamos, cabe ellos mismos, con la posibilidad de que luego venga, o sea, hoy en día tú dices, yo defiendo el que este Congreso había expulsado a Soraya Ábalos por un criterio que adoptó, que interpretara extensivamente el artículo 117, ¿no? El que no permitía investigar a los presidentes. Bueno, si tú sostienes eso simplemente por pensar que Soraya Ábalos es de un lado y tú estás defendiendo al otro, tú estás aceptando que si viene un próximo Congreso que es contrario a la tendencia del Congreso que está ahora, podría también expulsar a Patricia Benavides por haber tenido otra interpretación del 117, que de repente al nuevo Congreso no le va a gustar, entonces la va a poder expulsar usando tu mismo argumento. Y también va a poder expulsar después a la Junta Nacional de Justicia si no estuvo de acuerdo con esa expulsión de Patricia Benavides, a la nueva que se junte. Entonces, lo que está ocurriendo acá es, hay un problema con debilitamiento de la democracia más allá de izquierdas y derechas. Y si bien, como te decía, no sorprende que mucha gente vea esto bajo ese prisma, bajo esa pelea, bajo esos lentes de un lado contra el otro, eh, si no eres capaz de tratar de ver un poco más allá y entender el tema de fondo, puedes estar jugando en contra de tus propios intereses, porque el próximo Congreso puede ser lo opuesto al actual. Eh, digamos, entre la larga lista de reacciones que han habido respecto a esta investigación, en las embajadas de Estados Unidos, Francia, Finlandia, Reino Unido, México, Argentina, Australia y Canadá han emitido un pronunciamiento conjunto defendiendo la separación de poderes y la independencia de las instituciones. El, el el consejero local de la ONU ha emitido también un pronunciamiento en el que también se llama la atención sobre esto mismo, el coordinador residente, perdón, de la Ujú. ONU, ha habido también un pronunciamiento a nivel internacional. Y esta semana la presidenta Dina Boluarte ha, como decía, ha viajado a Nueva York para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas en un contexto en el que luego de que los congresistas, un grupo de congresistas reaccionara de manera bastante fúrica a este comunicado del coordinador residente de la ONU, la Cancillería pidiera explicaciones, ¿no?, al coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en el Perú. ¿Cómo crees un poco que llega Dina a la Asamblea de las Naciones Unidas? ¿Qué podemos esperar? ¿Va a tener ella una participación? ¿Y qué rol está jugando desde tu perspectiva hasta ahora el Ejecutivo en este partido, digamos, por decirlo de alguna manera, es fácil de entender, en el que, como te decía, antes era el Ejecutivo y el Legislativo el que se disputaba la pelota y ahora el Ejecutivo, Ujú. en esta, no sé, ¿cuál dirías que es su posición actualmente si utilizamos una metáfora futbolística? Está sentado en la banca, está digamos, que parece que está en un lado, pero está en el otro, ¿cómo está de árbitro? ¿Cómo ves un poco cuál es el rol del Ejecutivo y cómo ha cambiado respecto a los años anteriores? Más que árbitro, está de acompañante del ejecutivo, más bien de quien tiene el rol principal, que es el Congreso, ¿no? Ujú. El ejecutivo tiene más bien un segundo plano, tiene un rol de De segundo plano. aguatero del equipo legislativo. Sí, en todo, el mejor de los casos el que da pases, pero digamos,
no tiene un rol protagónico ahora porque la única fuente de poder del Ejecutivo ahorita es el respaldo que tiene del Congreso. No tiene legitimidad de la gente, no tiene partido, no tiene bancada, no tiene nada más, ¿no? No tiene más vicepresidentes, no hay nada o sea, lo único que le da poder, que mantiene el poder ejecutivo, es el respaldo del Congreso. Entonces, no le va a dar la contra, ¿no? Como hemos visto en un montón de otras, de otras digamos, ejemplos, que, digamos, critica del Congreso a una ministra, bueno, cambia la ministra, o algo como esto, ¿no? Yo creo que entonces el rol del Ejecutivo no es ahora al menos protagónico, es más de acompañamiento a ver qué es lo que pasa y en todo caso de apoyo al Congreso tras bambalinas o Ujú. tratando de no figurar demasiado. Y en cuanto a su llegada a la ONU, sí ahí tiene más bien sus propios problemas, porque ya el gobierno tiene una imagen cuestionada a nivel internacional por el tema de abusos de derechos humanos en las marchas, ¿no? De violaciones de derechos humanos que habrían habido en las marchas, que bueno, hay bastantes pruebas de cosas que no se han esclarecido. Y esto ya sería una segunda cosa, ¿no? Es bien difícil además decir que las embajadas de todos esos países que se han pronunciado, que todos los organismos que se han pronunciado, incluyendo locales como la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Que decir que todos son caviares y que es la única razón por la que están preocupados, cegarse, es, digamos, tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Es no preguntarse, oye, ¿acaso no puede haber quizá una razón legítima por la que tanta gente que normalmente está en desacuerdo tiene una preocupación por este tema, ¿no? Si todo el mundo me está diciendo que acá hay un debilitamiento de la separación de poderes, ¿no podría ser que en verdad sí hay un debilitamiento de la separación de poderes que no estoy? Eso es lo que el Congreso de alguna O de manera le repente ya muestra. hemos llegado a un punto en el que creer en la separación de poderes es caviar. Claro, eso es ya básicamente la otra alternativa, ¿no? Que defender la democracia es caviar, porque todo lo que se tiene que ver con puntos de defensa de la democracia recientemente, como esto de pertenecer al sistema interamericano de derechos humanos, eh, la, el tema de la Junta Nacional de Justicia, antes el tema de Soraya Dávalos, son temas de defensa de principios, son temas, o sea, no importa en verdad si es derecha, si es izquierda, lo que importa son las reglas que se crean a futuro. En cualquier caso, no importa si el Congreso de Derecha o Izquierda está mal expulsar a una fiscal solo por su criterio jurídico. Eso está pésimo. Digamos que toda esta discusión se haya envuelto en el prisma de caviares o derecha, en realidad es terrible y es un signo de lo mal que estamos, como, o sea, de lo inmadura que está nuestra discusión pública, ¿no? Que no somos capaces siquiera de escucharnos, sino que al toque, si es que alguien está en desacuerdo con nosotros, presumimos que es porque quiere la destrucción del país, básicamente. Claro. Y si estás luchando contra la destrucción del país, cualquier arma es justificable, digamos, ¿no? Si ese es el Ujú. riesgo, cualquier cosa que vayas a hacer es completamente o sea, argumentable al menos, ¿no? Sí. ¿Tú cuál crees un poco que va a ser la actitud de Dina Boluarte en la Asamblea de las Naciones Unidas? ¿Crees que va a ir envalentonada, a dar un discurso confrontacional como el, digamos, que quisiera el Congreso? ¿O más o menos va a ser un poco tibia para no molestar, digamos, no pisar muchos callos de ninguno de los dos lados? Sí, yo creo que va a ser más lo segundo, ¿no? Ujú. Tibiamente yo creo que va a poder decir algo, pero no de forma que moleste demasiado al Congreso, porque ya es algo que ya le ha pasado, ya ha hecho un par de cosas el Ejecutivo que han incomodado al Congreso y al toque ha tenido que recular o tomar alguna medida posterior para no molestar demasiado. Sin embargo, claro, tiene también este tema de la presión internacional, entonces yo creo que va a tratar de ser, va a ser una de esas discursos, yo creo, en los que no se dice nada en bastantes palabras, ¿no? Ujú. Y probablemente no haya, digamos, no hay alguna declaración demasiado polémica. Yo no espero que vaya a ser muy fuerte, muy envalentonada, porque realmente es un gobierno bastante débil, ¿no? Ujú. Esta semana está citada para la Comisión de Justicia, que recordemos está presidida por Janet Rivas de Perú Libre, ¿no? Hemos llegado a este punto en el vortex, en el multiverso, en el que el Congreso le otorga este tipo de poder a un miembro de Perú Libre, ¿no? De decidir o de presidir la decisión que se vaya a tomar sobre la Junta Nacional de Justicia, y se va a citar a la actual presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán, Ujú. al vicepresidente Aldo Vázquez y los miembros titulares Henry Ávila e Inés Tello.
¿qué expectativas podemos tener de este proceso en un contexto en el que recordemos además, por el título de sumarísima, se le dio 14 días de plazo a la Comisión de Justicia para realizarla y ya los 14 días se cumplen esta semana, ¿no? Ujú. ¿Crees que podría haber una ampliación del plazo o eso sería una muestra de debilidad por parte del Congreso? ¿Cómo crees que se va finalmente a conducir este proceso y cuáles han sido, digamos, las novedades respecto al proceso durante esta semana en un contexto en el que, recordemos también, el Poder Judicial ha admitido a trámite un habeas corpus presentado por la Junta Nacional de Justicia en contra de esta investigación parlamentaria? Sí, esta semana, bueno, iba a haber una reunión que al final se tuvo que patear por un tema aparentemente de mala convocatoria o sea, de no haber convocado bien, porque el reglamento exige que se convoque con cierta anticipación y aparentemente no se hizo así, entonces tuvo que patear la próxima semana. Y realmente el tiempo, la gente así nomás no calcula lo corto que es, ¿no? En los momentos en que hubo este proceso para el caso del 2010 o para los NM audios, ni siquiera fue igual de corto, o sea, digamos, este, tú necesitas un periodo largo para evaluar lo que está pasando, para escuchar a las partes involucradas y para, digamos, llamar a las reuniones de comisión luego del pleno. 14 días es un plazo, pues, que más bien parecía un grito es como que una señal de fuerza, ¿no? No, yo en 14 días nomás voy a resolver esto porque es un tema así fácil. Probablemente sí se va a ver como un gesto de debilidad que tenga que extenderlo, pero yo creo que va a tener que extenderlo, salvo que digamos, em, quieran aparecer tomando un gesto mucho más abusivo de lo que ya es, incluso, ¿no? Porque sí, definitivamente para tomar todos los pasos que se necesitan, que se necesitarían para respetar el debido proceso, ¿no? Que implica escuchar a las personas, citarlas con la debida anticipación, tomar un tiempo de reflexión en el debate y tener un debate serio, o sea, tendría que pasar bastante más tiempo, ¿no? Ahora, Ujú. probablemente no va a pasar el tiempo, no va a pasar ni una cosa ni la otra. Yo creo que probablemente extiendan un poco, pero no extenderían a lo que sería razonable en un proceso normal. Ahora, ya de por sí, no es razonable que esta investigación incluso se haya iniciado por un tema como este, ¿no? No, más bien lo que parece, al menos lo que da toda la impresión, es que tanto Patricia Chirinos como varios otros congresistas ya querían expulsar a la Junta Nacional de Justicia y han buscado una razón, ¿no? Entonces han agarrado la Constitución y han dicho ya, mira, la puedo expulsar, causa grave, entonces me pongo a buscar cualquier cosa que configure causa grave y por eso es tan difícil, pues, tener una conversación que llegue a un puerto razonable con personas que ya tomaron una decisión, ¿no? Es más, algunos congresistas como Alejandro Muñante ya han adelantado opinión, entonces que no se puede esperar realmente que vaya a haber un proceso regular digamos, en el que se vaya a escuchar con tranquilidad a todas las partes, si ya desde el inicio, si ya la sola razón por la cual ha iniciado el proceso llama la atención y ha habido tantos adelantos de opinión hasta ahora, ¿no? Ujú. Y sobre este habeas corpus que ha admitido a trámite el Poder Judicial, que lo que busca es, digamos, detener la investigación por considerar, de acuerdo con la demanda presentada por dos abogados que representan a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque vulneran los derechos de la institución de manera arbitraria y actúan de mala fe para desarticular a la institución. ¿Ves en el escenario una posible medida cautelar que pueda dar el Poder Judicial a favor de la Junta Nacional de Justicia y que por lo tanto le ponga un freno a la investigación congresal, que esto termine yendo o estando en parte de las decisiones que tenga que tomar el Tribunal Constitucional en materia de esta demanda Ujú. competencial que ha presentado la fiscal de la Nación contra la Junta Nacional de Justicia? ¿Cómo ves un poco que van a jugar estos otros procesos en paralelo que se están llevando a cabo desde los dos lados, ¿no? Tanto de la Fiscalía de la Nación como de la Junta Nacional de Justicia, para que otras entidades del Estado intervengan en los procesos que se están llevando a cabo? Sí, en realidad en el Poder Judicial, o sea, lo del habeas corpus es más difícil de determinar, porque en realidad depende demasiado de quién es el juez que vea el tema. Y en teoría sí es posible
que se otorgue, digamos, una medida cautelar, como ha pasado antes, que se han suspendido procedimientos como el de la selección de miembros del TC o del defensor del pueblo en algún momento en el Congreso. Em, pero eso, claro, luego podría ser materia de un proceso competencial en el TC. No podría ser materia del mismo proceso que ya existe entre la Junta y la Fiscalía, porque esa es otra disputa. Si existiese una disputa nueva entre el Poder Judicial y el Congreso, entonces tendría que el TC abrir un caso para ver eso, y ahí podría en todo caso responder a la medida cautelar que eventualmente hubiese dado el Poder Judicial. Pero bueno, esos son pues todavía, son muchos, o sea, son muchas posibilidades, ¿no? Todavía no Ujú. estamos seguros. Pero sí, definitivamente yo creo que es normal que traten de utilizar todas las medidas que ofrece el sistema legal para impedir una cosa como esta, ¿no? Un atropello de derechos como el que está intentando hacer el Congreso. Y para ir terminando, Javier, este es hasta el momento en una lista, digamos, de hechos que creo que han ido en increyendo, ¿no? Por parte del Congreso contra otras instituciones o entidades del Estado que ellos consideran antagónicas. Ujú, ¿Qué crees que se podría venir en el futuro, no? Para los que hasta este momento, al parecer, a juzgar por la cantidad de gente que ha salido a marchar ayer, al parecer la Junta Nacional de Justicia todavía no es ese gatillo que haga que la gente efectivamente se indigne y salga a protestar. ¿Hay algún ujú. gatillo? ¿Ya nos hemos insensibilizado? ¿Qué otras cosas podrían venir en el futuro más allá de este proceso en particular, ¿no? Porque hay otros proyectos de ley, etcétera, sobre los cuales también la ONU ha mostrado su preocupación. Sí, yo creo que lo que estamos haciendo todavía es, mira, por un lado está el problema de que se está dejando un precedente que al próximo autoritario que venga de izquierda o derecha le va a ser más fácil copar el Estado. Eh, y, y además está el tema de que estamos acumulando mucha tensión. Entonces, entiendo que igual que tú, creo que no va a ser el tema que atille digamos, el descontento de la gente como para que salgan a marchar en olas. Eh, pero sí es un evento más de una degradación progresiva, un desprestigio extra del Congreso porque se entiende que está haciendo algo que aparentemente es polémico, es irregular, y más bien yo creo que suma a una frustración que ya se está acumulando desde hace buen tiempo, y que podría reventar yo creo que reventará cuando ocurra algo que toque más directamente la vida diaria de la gente, ¿no? Ujú, Entonces, por ejemplo, luego de un proceso en el que se acumuló muchísima tensión en Chile por otras razones, pero no tan distintas tampoco a las de aquí, en el 2019 reventó esa burbuja con la elevación de precios del metro, ¿no? ujú. Y que eso hizo que estudiantes se quejen, y lo que hicieron los estudiantes motivó a otra gente a que se contagie el ánimo de salir a protestar. Acá, ojo que pasó que cuando la gente salió a marchar, varios vecinos se veían en videos que aplaudían, apoyaban. Se ve mucho ahora que los políticos, varios políticos, a donde vayan, son criticados, ¿no? No pueden ser bien recibidos por la gente. La presidenta no puede hacer un evento público así nomás. Entonces, tú ves que ahí es como que está la pólvora. En algún momento eso va a reventar con algo. No, algún problema que yo creo que va a tener más que ver con lo económico, pero va a hacer que esa frustración se despierte, y en el momento que se despierte, porque la pólvora ya está ahí, va a correr bien rápido. Y entonces, Ujú. ¿cuándo ocurrirá eso? No lo sé. Y no va a ser, creo que, algo institucional, sino algo más probablemente económico. Pero lo institucional va sumando igual a la tentación, perdón, a la frustración, a la tensión en general y al descontento que hay contra el Congreso.